Nuevamente les comparto. Listo. Y el nombre también. Creo que sí me estaban escuchando ya bien, ¿no es cierto? Creo que ya se estabilizó el internet. O si a ratos todavía persistía el inconveniente. ¿Sí me están escuchando ya de manera clara? Sí, ya. Sí, entonces, bueno, voy a encender ya la cámara. Ya esperemos no haya estas novedades. Ok, a ver, entonces continuando, ¿no? La primer, tal vez por así decirlo, ventaja que podríamos sacar, como les decía, era la ubicación en tiempo real. Básicamente saber dónde se encuentra el vehículo, el preciso momento en que yo lo necesito. El tema de cumplimiento de itinerarios, ya les decía de evitar los adelantos o retrasos, ¿ya? Aquí justamente les hablaba de la guerra del centavo. ¿A qué les hacía referencia? ¿Qué les indicaba qué significaba esta guerra del centavo? Era la competencia que hacían Competencia de, a ver. de los buses por ganar pasajeros. Ok, sí, listo, muy bien. Durante el trayecto, eso nada más, ¿no? Recuerden eso, durante el trayecto, durante el recorrido. Ok, asimismo reportes como recorridos ya de manera general, es decir, ejemplo, cuántos recorridos se tuvieron al día, ¿ya? Los despachos, la generación de papeletas, tiempos de demora, es decir, ejemplo, durante los recorridos, cuántos tiempos de demora se mantuvo, es decir, cuántos no cumplió, ¿sí? O cuántos cumplió, básicamente cómo fue ya en la operación. Reporte de alarmas, en este caso para cuando tenemos exceso de velocidad, ¿ya? Recordar también aquí se puede el tema de las puertas que estén abiertas o que no se hayan abierto, ejemplo, dentro de las paradas establecidas, ¿ya? Este es un aspecto que también favorece mucho a el cumplimiento, sobre todo de las paradas, ¿sí? El incumplimiento de recorridos. Esto es básicamente de que tal vez no cumplió con la frecuencia, se salió del recorrido por donde tenía que irse. Esto, por ejemplo, sucedía bastante en la Señor de los Milagros, de que en la ruta, que no me acuerdo a dónde es que ingresaba, me parece que era el Mate, que no se cumplía en sí, que llegaban hasta el punto que correspondía. De hecho, aquí no, habían varios problemas, porque incluso luego los conductores o los operadores de estos eh, se dieron la forma de desconectar el GPS. No sabíamos luego cómo lo realizaban, pero era una forma ya de evidenciar lo que ellos no estaban cumpliendo, ¿sí? El registro y control de multas, sobre todo las multas que ya internamente se estipulan como organización, como compañía, para cuando, ejemplo, hay estos incumplimientos en horarios, en excesos de velocidad, ¿sí? Y llevar el control de las jornadas de trabajo de los conductores, sobre todo, ejemplo, para ayudar a facilitar el tema de los itinerarios o elaboración de los itinerarios, ¿ya? Control estadístico de la operación diaria del sistema. Entonces, ejemplo, ¿cierto? Esto se va teniendo de manera diaria, y luego podremos tener de manera mensual y de manera semanal, perdón, y luego de manera mensual. Entonces, yo podré saber, ejemplo, digamos que tenemos 50 unidades, de las 50 unidades, cuántos tienen reportes en ese mes, qué cantidad de reportes tienen, cuáles son los reportes que tienen. Entonces, de ejemplo, si es el conductor y propietario, ya, o si es solamente el conductor, es al propietario, ejemplo, indicar, ¿sabe qué? El conductor de la unidad tal tiene 5 reportes por exceso de velocidad. Entonces, obviamente, como propietario, ¿qué es lo que voy a hacer? Algún llamado de atención para que, ejemplo, estos excesos de velocidad, obviamente, me faciliten el control para que de pronto en lo posterior no tenga algún tipo de siniestro, porque obviamente está excediendo los rangos de velocidad permitidos, ¿ya? Entonces, igual como empresa o como cooperativa, compañía, asimismo me facilita
¿no es cierto?, saber qué aspecto tal vez debo mejorar. Si es en temas de velocidad, si es en tema de cumplimiento de los horarios, ¿ya? Si no están cumpliendo con las frecuencias establecidas, con los recorridos. Entonces, todo ello me va a facilitar, sobre todo, mejorar la prestación del servicio, mientras yo conozca qué es lo que está fallando dentro de la operación como tal. Y conocer y gestionar las denuncias por parte del usuario. En este caso, si yo tengo denuncias por mal servicio, exceso de velocidad, mal estado de la unidad, ¿ya? Trato por parte del conductor, del operador, tal vez en temas de tarifas no se cumple, tal vez el respeto a las tarifas de personas personas adultas mayores o niños. Entonces, todo ello me permite, ¿ok? En cuanto al recaudo, a ver, por favor, así mismo me ayuda alguna persona en cuanto al recaudo. A ver, Roseli creo que se animó. En cuanto al recaudo. Más recaudo electrónico. Están... Hola, ¿me escuchan? Sí, a ver, sí. En la actualidad los sistemas de recaudo electrónicos están reemplazando la forma de pago tradicional, dinero en efectivo, por el pago a través de tarjetas inteligentes de pago, fácil de utilizar y fácil de llevar. Para esto se utiliza validadores de acceso como el que se muestra en la figura 82 y figura 83, los mismos que se instalan en el interior de los buses y en el acceso de las estaciones paradas de bus. Ya, ok. Entonces, esta forma es básicamente las tarjetas que nosotros conocemos, ¿no? Las tarjetas, en este caso ahí viene ya los diferentes distintivos, tal vez viene en este caso este código, es el código este de las tarjetas que vienen, ya hay alguna información como tal del usuario, distintivo de la institución y demás, una característica de las tarjetas como tal en general, que esto obviamente requiere o necesita de un dispositivo que valide justamente este tema de las tarjetas, es decir, si tiene fondos, y cada vez que yo, por ejemplo, pase, ¿no es cierto?, puede estar apoyado por estos dispositivos como tipo torniquetes. Pues usted acerca, pasa la tarjeta y esto le habilita el paso, ¿ya? Entonces, eso es básicamente el sistema de recaudo. Entonces, esto facilita de gran manera que, ejemplo, al subir a la unidad o al abordar, una persona no tenga sueltos, tenga que dar un cambio y me demore un poco más, ¿ya? Entonces, facilita grandemente el tema este de la recaudación y sobre todo en los tiempos de abordaje a las unidades, ¿sí? Entonces creo que esto no es muy lejano incluso para ustedes, de pronto en Metrovía, muchos de ustedes han podido experimentar este sistema de recaudo, ¿ok? Algo que destacar, estos pueden estar en el interior de las unidades de los buses, ¿ya? Pueden estar en los accesos a las instalaciones, es decir, en las paradas de ejemplo de Metrovía o en las paradas como tal de bus. Obviamente una parada que tenga al menos una infraestructura que facilite o segregue cuál es la zona interior a la parada y cuál es lo exterior. Es decir, cómo controlo de que quien ingresa tiene que pagar el valor del pasaje y obviamente quien está fuera de ese perímetro. ¿Ok? En cuanto al uso de este sistema de recaudo, justamente permite disminuir los fraudes generados por modelos de recaudo que opera en modo efectivo. Entonces, obviamente, esto sobre todo para el propietario, en este caso, quienes hacen como tal está en la parte administrativa de control, facilita en gran medida, porque obviamente estos torniquetes, ¿no es cierto? Mientras no habilite, por ejemplo, el pago, ya no se va a habilitar para que siga dando ese movimiento circular el torniquete. Entonces,
Si yo tengo registrados que 100 veces se movió, entonces yo deberé tener registrado 100 tarifas. De ahí que pueden ser, ¿verdad? Tarifas completas o tarifas diferenciadas, ya sea que hayan sido niños o sean personas adultas, ¿ya? Pero me facilita como tal, a menos que obviamente una persona se salte, entonces obviamente tal vez, pero puedo tal vez implementar otro sistema, de pronto algún tipo de sensor, ¿sí? Pero se puede controlar, ¿ya? Entonces yo evito que ejemplo quede solamente a criterio del transportista, del conductor y del operador que me diga, no, es que se subieron nada más, o bueno, el día de hoy he hecho esta cantidad, ¿sí? Entonces eso evita justamente de que de pronto se den generalmente estas disputas entre pasajeros, ¿ya? Llevar un mejor control de los ingresos que se generan para cada autobús, contando el recaudo con los datos generados en el sistema. Entonces, obviamente, como les decía, ¿no? En este caso se validaría, ejemplo, número de movimientos del torniquete con lo que está registrado en el sistema como tal. Entonces es una validación y obviamente puede generar mucho más exactitud. ¿Ya? Disminuye los fraudes generados. Disminuye los fraudes generados en modelos de recaudo que operan en modo efectivo. Porque justamente, de pronto esto me evita de que alguna vez tal vez yo di mal el cambio, di hasta demasiado. De pronto era un billete de 5, yo di cambio vuelto de billete de 10, ¿ya? De pronto todas estas situaciones que pueden surgir, sobre todo por las desviaciones de fondos que pueden ver por parte del cobrador, ¿sí? Entonces, en ese sentido es una gran ventaja, ¿no? Facilita el reparto equitativo de los ingresos por cada vehículo que participan en la operación de la ruta. Esto cuando hablamos justamente de un sistema de caja común, ¿ya? Donde básicamente, ejemplo, si tenemos 20 unidades, ¿no es cierto? Y de las 20 unidades, al finalizar el mes, de las 20 unidades recabaron, digamos, unas 5,000 tarifas. Obviamente de las 5,000 tarifas decimos que el 80% pertenecen a tarifas completas y que el 20% diferenciadas. ¿Ya? Y en total digamos que tuvieron unos, un ejemplo, ¿no? Unos $2,000. ¿Ya? Entonces de los $2,000 se dividen equitativamente para todas las rutas que prestaron el servicio. Entonces obviamente es una forma de evitar, ¿no es cierto?, de que cada operador, cada conductor sienta esa necesidad, por así decirlo, de operar bajo esta disputa de pasajeros o bajo el correteo como tal que lo conocemos, ¿sí? Obviamente como ya hay un sistema un poco más organizado, ya de que yo sé como conductor o como operador o como propietario de que todo lo que se recauda al final va a ser distribuido de manera equitativa, entonces no habría razón, ¿no es cierto?, ya de tener este correteo como tal, ¿sí? Lo que ejemplo sucede en transporte interprovincial, sobre todo cuando tenemos salidas desde los terminales, ¿ya? Generar reportes de pasajeros que utilizan el servicio de transporte público. Entonces, justamente estos reportes están en estas dos imágenes. Ejemplo, aquí tenemos estos reportes justamente de por periodos, en este caso lunes, martes, miércoles, y los días de la semana, ¿ya? Y ahí vamos justamente teniendo una variación, en caso por, obviamente estos periodos y por los pasajes que justamente se tienen. Entonces, esto es una representación para yo saber justamente de qué ejemplo los días lunes en tal hora tal vez ahí hay mayor demanda de pasajeros o qué días hay menor demanda de pasajeros, ¿ya? Ejemplo, si yo sé que los días lunes hay mayor demanda de pasajeros o en estos gráficos yo puedo evidenciar si en lo posterior yo cambio el sistema como tal de recaudo de dinero en forma física y yo sabía que los días lunes, por ejemplo, son buenos y el operador y el conductor me dicen, no, el día de hoy no se hizo ni la mitad de lo que se sabía realizar,
posiblemente es porque hay alguna desviación, ¿ya? Todo esto me permite entonces tener un control mucho más exacto. Obviamente de pronto al conductor o al operador no va a ser bien visto cambiar a este sistema, porque obviamente tenían un sistema o una forma de que el dinero era lo que ellos van recabando, ¿ya? Entonces lo que ellos van recogiendo diariamente. Entonces con estos sistemas, básicamente casi ellos ya no ven el dinero físico como tal, ¿sí? Obviamente ahí puede ser hay como sacar una gran ventaja en que ellos, de ejemplo, ya podrían tener un sueldo de manera fija, es decir, un sueldo fijo, ¿ya? Pero tal vez en esto sí hay bastante o va a haber bastante resistencia por parte de, sobre todo, quienes cumplen o han venido cumpliendo este rol ya por varios años como tal, ¿sí? Asimismo, la información al usuario, ¿que alguien me ayuda en la información al usuario? Las tecnologías de información al usuario fortalecen la confianza y aumentan la satisfacción del pasajero al facilitar en tiempo real la información de las rutas, paradas, horarios y frecuencias de servicio. Las consultas pueden ser realizadas por el usuario a través de aplicaciones móviles instaladas en los teléfonos celulares, como se observa en la figura 86, así como en la página web de Google Maps, como se observa en la figura. Ya, miren, ejemplo, aquí hay varias alternativas que se podrían dar. Por ejemplo, Movit, no sé si ustedes han escuchado de esta aplicación Movit. Muy bien, ¿sí? ¿Y se han escuchado? Sí, ingeniera. La Sí, creo que que queda sí. en Colombia, la que es en Colombia. Sí les hice ver el video, pero alguna vez, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces, mira. Aquí Ese en es Guayaquil también se aplica para la Metrovía y algunos buses tienen ya ese sistema también. Ah, sí, tienen, perfecto, miren, qué bueno. Entonces, básicamente es la información que está disponible al usuario, en este caso, sobre todo cuando no es muy familiar, es de otra localidad, o en el caso justamente de Guayaquil, que es ya una ciudad muy grande y que obviamente tal vez no conocemos todas las rutas y todos sus recorridos. Entonces, yo quiero irme a un punto, esta aplicación justamente lo que me permite es darme las alternativas que yo podría tener a disposición para hacer uso del transporte público, ¿ya? Y obviamente en tiempo real, sabiendo, ejemplo, cuál es mi tiempo de viaje que yo podría tener, cuál es el tiempo que yo podría demorarme para abordar o esperar a una nueva unidad y básicamente esta facilidad, ¿no es cierto? Esta facilidad de irme orientando, ¿sí? Entonces, eso es justamente la información que tiene a disposición el usuario, ya sean de paradas cercanas, los recorridos que realiza, los tiempos estimados como tal, incluso dentro de esta aplicación de móvil, ¿no es cierto? Nos indicaba, ejemplo, cuál es la salida, ejemplo, ya en estaciones tales como metro, cuál es por qué lugar básicamente debería yo salir, porque justamente ya como hablamos de sistemas tal vez de transporte ya a nivel un poco más macro, tienen incluso una infraestructura mucho más amplia, puede ser que se nos dificulte en ese sentido, ¿ya? Entonces, qué mejor que ustedes recuerden el video que les mostraba y que obviamente lo podamos llevar, incluso ahí como ejemplo, ya dentro de Guayaquil, con esta aplicación del móvil, ¿sí? En cuanto a la seguridad, pues obviamente aquí se hace referencia a los usuarios de transporte público. En la actualidad existen varios sistemas de videovigilancia que se instalan justamente ya sean dentro de las unidades o en las paradas y obviamente esto permite el monitoreo y respuestas a sí mismo en tiempo real ante obviamente los diferentes organismos, en este caso de temas relacionados a la seguridad, como en este caso de nosotros con el ECU 911, que es obviamente la entidad quien nos socorre ante algún evento de esta naturaleza, ejemplo, un robo, un siniestro o cualquier situación que ponga en peligro o en riesgo y necesitamos
el soporte o ayuda de algún tipo de entidad de este tipo. ¿Sí? Entonces, hasta ahí básicamente, justo coincidimos con el tiempo y el número de presentaciones. ¿Ya? No sé si tendrían alguna pregunta hasta ahí, por favor. ¿Preguntas? Yo De mi tengo parte, una, no, ingeniero. ingeniero. A ver, Cristina me dice. Aparte del EQ 911, hay otro monitoreo de seguridad, porque ese no sirve mucho, sobre Bueno, todo en los buses urbanos. o sea, si es que existe otra entidad que podría brindar algún Ajá. tipo de Sí, soporte. ajá. No, tengo entendido de que no, sobre todo porque en este caso podrían tal vez manejarse con agentes, por ejemplo, en el caso que les mencionaba de Quito, ¿cierto? Con temas del acoso, ¿ya? No es un agente metropolitano, pero obviamente el agente va a llegar hasta un punto. Por ejemplo, no le va a poder detener a alguna persona. Lo que podría tal vez realizar, de acuerdo, ejemplo, el tema de normativas o ordenanzas que se van generando en cada localidad, podría dar algún tipo de sanción. Pero si la gravedad tal vez va más allá, obviamente quien corresponde ahí ya es la Policía Nacional. ¿Sí? Entonces, en ese O sea, que es un sentido, tema que le pertenece al Estado, podríamos decir. Porque, por sí. ejemplo, si alguien se crea alguna agencia de seguridad para esto, no podría libremente prestar sus servicios hasta que no estén como que autorizados y todo eso, ¿no? Entonces, es que va a llegar O a no un podrían punto. definitivamente. Va a llegar a un punto. Ejemplo, en las paradas, ¿no es cierto? Se han de haber observado que existen estos guardias de seguridad. Ya, pero obviamente ellos llegan hasta un punto que en temas de seguridad pueden llegar a cumplir, en este caso, un rol. ¿Ya? Por ejemplo, no pueden detener tal vez de alguna persona. Entonces, obviamente, tal vez le pueden brindar soporte a la persona que sufrió algún robo o algo, ¿ya? Pero o sea, le pueden detener momentáneamente a la persona tal vez involucrada en el robo, pero de ahí ya privación de libertad y todo ello, o sea, ya le corresponde a otra entidad, en este caso Policía Nacional, ¿sí? Existe y obviamente esto en función bastante de las ordenanzas que puedan tener cada municipio en cuanto a justamente, en el caso, ¿no? Tal vez de acoso, de robo dentro de las unidades, cómo se podría brindar algún tipo de sanción para quien cometa justamente estos daños, tal vez a personas o incluso a bienes. Sí, es muy buena esa parte que me menciona Cristina. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, con gusto para poderles solventar. Ninguna. A ver, tenía algunas personas que no estaban registradas en asistencia. Pajaña María Leonor. Pajaña María Leonor. Buenos días, presente. Ya listo. Gurumendi Ariel también no está presente ya. Sí, Gurumendi, presente. Listo. Y Martínez Wimper. Presente, ingeniero, buen día. Ya listo. Y Conde Josabed no estaba. Conde Josabed está. ¿Está presente ya? Hola, presente. Ya listo. Ok, entonces ya todos están presentes. Listo. Bueno, a ver, miren, ya finalizamos la unidad, en este caso la 3 que les mencionaba que tenía secuencia con la primera. Entonces, para fijar asimismo, no sé si desean trabajar la misma metodología, ustedes elaboran parte de las preguntas, es decir, ¿cuántas estábamos trabajando con ustedes? 2 o 3 por cada estudiante. ¿Nos manejamos de la misma metodología o soy yo quien elabora las preguntas? Obviamente solo de esta unidad, ¿no? Ustedes me indican. Así mismo, ingeniero.
Cada Todos uno que tienen- se elabore sus 3 preguntas, como estábamos, ingeniero. Ya. Pero por favor, chicos, o sea, lean y no anden copiando los de otros. Luego eso verán yo, todo eso son como actividades. Si lo reviso yo luego. ¿Ya? ¿Hasta Ok, cuándo listo. se le puede mandar, ingeniero? A ver, la evaluación quedemos para el próximo día miércoles, ¿ya? Miércoles, ¿qué fecha sería el próximo miércoles? 13. Ya, y las preguntas hasta el día lunes 11. ¿Ok? Las diapositivas Las las preguntas tienen las que elaboramos subir. con todo el material de las diapositivas que está la clase de hoy, ingeniero. Solamente de la unidad 3. De lo que revisamos. Ingeniero, ¿puede pasar las diapositivas, por favor? Sí, me dicen que ya es del receso. Ya les voy a dar, no se preocupen. Sí, ya les envío a la plataforma de... A ver, no a la plataforma. Yo les creé un drive en Classroom, ¿cierto? No, les creo un enlace donde les arroja a un drive. Entonces, en este drive están las presentaciones. Entonces, lo único que yo haría es subir la presentación al drive. Ustedes entonces ingresan por medio de Classroom y ahí van a encontrar la presentación. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? ¿Sí? ¿No? Sí, ingeniero. Ah, ya. Sí, ingeniero. Perfecto. Sí, ingeniero. Ya, eso nada más sería por el día de hoy. Entonces a las 12:10, por favor, para que nos conectemos un momentito y hablar este tema de las camisetas. ¿Ya? Listo, ingeniero. Listo, que pasen bien. Buen receso.